El gusto de presentar la columna de Fernando Borroni. Buen día, Víctor Hugo. Se dio a conocer un nuevo informe de la alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, donde denuncia violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Bueno, no sorprende estos informes que se suceden además, y esto hay que advertirlo, en un contexto determinado en Venezuela, porque Venezuela comenzó un proceso electoral de elecciones legislativas, pero como la oposición no quiere elecciones legislativas, quiere elecciones presidenciales, entonces aparecen los informes, los documentos con las violaciones a los derechos humanos y la estigmatización a Nicolás Maduro. El poder de la región busca meterse por la ventana en Venezuela y ver cómo puede torcer las voluntades para que las urnas se condigan con sus intereses. El documento de Bachelet detalla, entre varias cuestiones, que entre 2019, junio del 2019 y mayo del 2020, se registraron 16 casos de tortura o malos tratos en Venezuela. Tortura o malos tratos, como si todo fuese lo mismo. Y denuncian además la falta de independencia judicial que se vive en ese país. Algunas reflexiones sobre el informe de Bachelet, o mejor dicho, sobre esta doble. Este informe lo firma Michelle Bachelet, la expresidenta de Chile, la misma Chile, que hasta hace muy poquitos días atrás no se cansaba de asesinar chilenos y chilenas en sus calles, a mano de los carabineros. Carabineros que no se cansaron de torturar, de violar y de desaparecer para sostener un gobierno a esta altura ilegítimo como el de Piñera. Hay que reconocer, en honor a la verdad, que Bachelet también emitió un comunicado donde pedía que se investigue algunos procedimientos de los carabineros para determinar si existieron violaciones a los derechos humanos. Y agregó, Chile es un país donde rige el Estado de Derecho. Fíjense qué interesante. Si en Chile se violan los derechos humanos, esto no significa que esté en riesgo el Estado de Derecho. En el caso de estar violándose los derechos humanos en Venezuela, esto es directamente vinculado al riesgo del Estado de Derecho. Llamativa imparcialidad, ¿no? Me puse a buscar entonces cómo se había mencionado, pronunciado, mejor dicho, la alta comisionada de derechos humanos en el caso de Bolivia. Y encontré que la misión de observación desplegada en Bolivia por el alto comisionado de Naciones Unidas documentó que durante las protestas existieron hechos de violencia que podrían constituir graves violaciones a los derechos humanos. Dije, qué interesante el potencial. Podrían constituir. Me puse a buscar si encontraba algo que diga golpe de Estado o similar. Y lo que encontré fue la crisis postelectoral del año pasado causó en Bolivia al menos 35 muertos y 800 heridos. La crisis postelectoral. Claro, ¿para qué hablar de golpe de Estado si podemos hablar de crisis postelectoral? ¿No? Bueno, la ONU, reitero, también denunció a Venezuela por la falta de independencia judicial. Y ahí uno le da pena que por qué no se pegaron una vuelta en la Argentina cuando gobernaba Mauricio Macri, hacían una recorrida por los pasillos de Comodoro Pi, las oficinas de Clarín, para ver lo que era constituir una mafia que directamente viole la independencia judicial. Quizás si hubiesen venido escribían algún documentito y nos daban una mano, pero la doble moral con la que vivimos ya es insoportable, la doble vara con que se mide la política, los valores, las posiciones de poder, son insoportables. Vara con la que se justifica el horror y se persiga todo aquello que vaya por fuera de los parámetros del modelo. Ya parece que no existen los derechos humanos. No hay derechos humanos. Hay derechos para los humanos de derecha. Parece un juego de palabras, pero no lo es, ¿eh? Bueno, una vez que se dio a conocer este informe de la ONU, el gobierno nacional, nuestro gobierno nacional, a partir de su representante, Federico Villegas, su representante de la ONU, dijo: compartimos la profunda preocupación por la situación de los derechos humanos
así como por la grave crisis política, económica y humanitaria en Venezuela. Bien, esta es la posición del gobierno. Al ratito, el PRO, con la mismísima firma de Patricia Bullrich, emitió un comunicado en donde felicitó al gobierno nacional y afirmó que la defensa por los derechos humanos es un valor que une a todos los partidos políticos argentinos. Sí, dice así, felicitó al gobierno nacional. Firmado Patricia Bullrich.